¿Y qué pasó, tropa? Hoy os traigo un unboxing muy especial que me llegó hace muy poquito. Y es de un juego que, para bien o para mal, a muchos les va a gustar. Y es Bejolgar, un juego que es una hijoputada, ya os lo digo ya. Y es que este juego que compré en Amazon me llegó un poquito tocado. Pero bueno, vamos a verlo y voy a abrirlo con mi katana de Guardianes de la Noche, que me gusta mucho. No es la manera más cómoda de abrir un juego, pero bueno, me ayuda. Como veis, Bejolgar tiene una cajita muy curiosa, pero también muy endeble. Y lo hago palpable porque me vino dobladita gracias al transportista de Amazon o al empaquetado que ellos dan. No es lo normal, de hecho nunca me ha pasado con Amazon, siempre me vienen las cositas bastante bien. Pero en este caso es una pena que hayan mandado el paquete así, una auténtica pena para los coleccionistas como yo, que le gusta tenerlo perfecto. Lo siento, soy un jodido maniático. Es un misterio muy misterioso. Pero no pasa nada, vamos a ver qué tiene en su interior Bejolgar. Para el que no lo sepa, esta es la versión Collection Edition, que viene a salir unos 54,99 €. Dentro nos traerá una moneda exclusiva para que compréis en la tienda del juego lo que queráis de anillos o armas. No, es mentira. ¡Saquen leche taballa, mana cabrones! Una moneda muy decorativa y muy bonita. También nos trae un CD con la banda sonora con 9 titulazos, que es de las cosas que tiene mejor este pedazo de juego. Y es que es una gozada. Mirad esa serigrafía del CD. Belleza pura. Nostalgia en estado puro. ¿Qué más se puede pedir? También nos trae un mapa poste, como a mí me gusta llamarlo. Y no sé definir cuál es su parte delantera trasera, pero en una de las caras viene este mapa del pedazo de juego, que nos recuerda mucho a un juego de los años 80, muy conocido. Y en su otro lado pues viene Bejolgar, todo tachado, todo mamado, como a nosotros nos gusta, bien fuerte y potente. También nos trae un manual o guía a todo color con el bestiario de los personajes y sobre todo los ítems. Y te dice y te recalca que tiene spoiler, así que depende de ti leerlo, aunque está en inglés. Y que alguien me diga si hay algo más satisfactorio que abrir un juego nuevo y quitarle el plastiquito. Dentro encontraremos el cartucho, no hay ningún manual, pero tenemos una contraportada que podremos cambiar en nuestra carátula de juegos para Switch. Y bueno, esto es lo que trae la versión para Nintendo Switch de la edición coleccionista. Supongo que la de PlayStation 4 sea igual, así que depende de ti si lo quieres o no. Como tengo que completar 15 minutos de este vídeo, os voy a traer un poquito lo que trae el juego. Podemos cambiar los filtros para así simular los CRT y de hacerlo un poquito más nostálgico, que esto es lo que tira mucho de nostalgia. También podemos cambiar el idioma, que se agradece que venga en español. También nos trae 3 slots para crear nuestros perfiles y así guardar diferentes partidas. Antes de meternos con el juego, dejadme hablar un poquito de Bejolgar, de dónde viene. Su desarrolladora y distribuidora es Serkan Barkan. Si no la recordáis, no pasa nada porque yo tampoco tenía ni puta idea. Así que me puse a mirar y había creado juegos como Mushroom Heroes o Go Boy, que salieron para PlayStation Vita, Nintendo Switch y PlayStation 4, en algunos casos, claro. Pero mayormente tenía juegos indies para móviles. Así que si jugabais mucho a este tipo de juego para móviles, era de la compañía Serkan Barkan. Me intenté poner en contacto con ellos a través de la página, con ese correo o ese acceso para consultas. No pude hacerlo porque lo tienen deshabilitado. No sé el por qué, no sé si cerró el estudio o es que pasan de todo. Tienen también un canal de YouTube por si queréis entrar y ver los juegos que cuelgan. Lo último fue Bejolgar hace un año, así que no han actualizado nada. Algo que me hace pensar que el juego pocas actualizaciones tendrá. Y eso es un auténtico problema porque aún tirando de auténtica nostalgia, Bejolgar no es perfecto. Y tiene algunos bugs que te van a molestar mucho en la jugabilidad. En los primeros minutos comienza con una introducción emocionante en el que el bárbaro llega a la costa de su tierra natal y se da cuenta de que hay una torre extraña en el horizonte, tan grande como un faro. El jugador comienza en la playa o en un muelle, para mi humilde opinión, y debe explorar su camino a través de un mundo lleno de demonios y obstáculos, pero no sin antes con una breve introducción a los controles y así poder manejar y ponernos muy en tono con el juego y no cagarla una y otra vez. Los personajes que salen en el juego, pues aparte de unos diálogos bastante no interesantes, no presentan mucho más. Eso sí, tendrás que leerlos y escucharlos todos, así que date un poquito de tiempo y no seas desesperado. Un ejemplo es esta mozuela a la que le han robado un collar y yo tengo que ir a buscarlo. No sé dónde está y tendré que buscarme la vida. Y cuando digo buscarme la vida es literalmente porque no tiene un mapa al que darle para poder saber lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que tenéis que tener clara en este juego es que vais a morir mucho y que perderéis muchas monedas, que es prácticamente lo que necesitáis para comprar mejoras.
pero que al final del juego tendréis todos los ítems y el dinero no tendrá tanto valor. Pero no todo va a ser malo, tendremos unos puntos de guardado y también un viaje rápido. Los primeros compases del juego son muy sencillos, como he dicho, es un tutorial que te enseñará a rodar, a disparar, a saltar y sobre todo a manejarte un poco por el mundo de Valhalla, no antes y morir, como he dicho, bastantes veces. El juego es injusto hasta decir basta y una vez muerto nos dejará en el último punto guardado, pero no desesperéis y no rompáis vuestros mandos, ya que podréis disfrutar una vez pasadas las zonas más complicadas de esa sensación y ese gustirrinín de héroe de capa cuando separa el bien del mal y consigue superar los obstáculos. Una de las cosas que menos me gusta es que cuando compras los ítems no figura en ningún sitio de tu inventario y parece que no están. Eso me deja entrever que este juego está inacabado, por lo menos perdieron el interés en matizar ciertos aspectos muy importantes en un Metroidvania. La sensación de estar perdido en este juego va a ser una constante a lo largo de todas tus partidas y eso se puede agradecer o no, depende del jugador. A mí me gusta mucho que los juegos me expliquen un poquito por dónde tengo que ir. Sí, soy un jugador muy fácil o muy predecible, pero es que muchas veces te vas a atascar tanto que no vas a saber hacia dónde tienes que ir y la ausencia de mapa te va a complicar mucho más las situaciones. Eso a muchos jugadores le puede echar para atrás y a otros interesarle, porque le recordará los juegos de antaño, aquella época donde los mapas no existían, los puntos de guardado tampoco y tenías que memorizar cada pantalla para poder seguir avanzando. Y bueno amigos, no voy a destriparos mucho más sobre este juego, solo que lo disfrutéis y que le deis una oportunidad. Y si podéis y os gusta, comprar la edición coleccionista, que está bastante interesante. Por lo demás, tendréis que descubrir cada rinconcito de este pedazo de juego. Y ya os advierto que no rompáis el mando, así que sin más dilación os dejo con este gameplay que yo mismo jugué y que estoy jugando y he avanzado bastante, pero que son mis comienzos para que tengáis una idea de lo manco que soy y malo. No obstante, os dejo todo mi amor, cariño y disfrutar de la vida, que es lo importante. Así que nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Adiós!